Buenas tardes a todos, buenas tardes a los que nos acompañan vía web. En esta presentación les voy a mostrar la supervisión basada en riesgos desde el punto de vista de la Superintendencia Nacional de Salud, sus diferencias y comparaciones con la supervisión tradicional por cumplimiento, lo que ha llevado adelante la Superintendencia para el desarrollo de este nuevo modelo y cómo se ve esta supervisión a lo largo de la estructura organizacional de la superintendencia. Bueno, entonces, la supervisión basada en riesgos viene siendo un complemento más del modelo integral de inspección, vigilancia y control del modelo del sector salud. Y viene a complementar la supervisión tradicional por cumplimiento, todo en pro de buscar una mayor protección al usuario. Este es el modelo completo de inspección y vigilancia. Ya vamos, más adelante vemos cómo se armoniza con el control. Esta diapositiva ya la hemos visto en la presentación de Craig Thorburn. Básicamente, ¿cuáles son las diferencias entre la supervisión por cumplimiento y la supervisión basada en riesgos? La supervisión por cumplimiento se basa en el cumplimiento de una regla, o sea, es un sí o un no. Y esto define la acción del supervisor. En la supervisión basada en riesgos se define un perfil de riesgo y la importancia sistemática de la entidad entre una gama de resultados posibles, y esto define el alcance de las acciones de supervisión. Entonces, la primera de ellas asume que en todas las reglas de cumplimiento o incumplimiento, se encuentran todos los riesgos, se encuentran definidos todos los riesgos. Y las acciones definidas son adecuadas, proporcionadas y eficaces. Entonces, es un gran supuesto que hace la supervisión por cumplimiento. En cambio, la supervisión basada en riesgos tiene instrumentos para categorizar los riesgos, generar matrices de riesgos y, asimismo, priorizar los riesgos y generar la matriz de respuesta del supervisor, enfocándose en los riesgos más vulnerables o en los más importantes de todo el sector. Para esto, ¿qué hay que hacer? Hay que desarrollar nuevas habilidades del personal, tanto del supervisor como de los actores vigilados o actores de todo el sector salud. Y se va a basar en apoyo de instrucciones o circulares para la supervisión basada en riesgos, circulares que serán expedidas para los vigilados. Entonces, acá podemos ver en esta diapositiva cómo se armonizan los dos tipos de supervisión. El círculo azul nos está mostrando la supervisión por cumplimiento. Entonces, acá están todas las normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud, todo lo que el regulador y las leyes nos están dando. Supervisión por cumplimiento está encargada de mirar si se están cumpliendo o no se están cumpliendo esas normas escritas en la ley. Y la supervisión por riesgos va más allá de todo ese esquema normativo de si está cumpliendo o no está cumpliendo la norma. ¿Por qué? Porque es una supervisión prudencial y activa que incorpora el universo de riesgos potenciales que existen al interior de cada institución. Entonces, bueno, una vez más, el círculo azul es el tema de todo el tema de regulación, y el círculo naranja es todo el tema de supervisión. Algunos antecedentes, ya el doctor Osvaldo Bonilla habló un poco sobre el tema. Entonces habló de la ley 1122, la resolución 1740, la 1438, pero acá tenemos la ley 1474 o estatuto anticorrupción. Este estatuto anticorrupción crea el sistema preventivo de prácticas riesgosas financieras y de atención en salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud, y ordena a la superintendencia a crear este sistema, a crear las alertas que debe tener el sistema y los indicadores. Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo, en su componente de recuperar la confianza y legitimidad en el sistema y acercar el IBC al ciudadano, la inspección, vigilancia y control al ciudadano, incluye la supervisión basada en riesgos como un componente, como una herramienta muy útil para lograr este objetivo. Entonces, en la literatura uno va a encontrar varias definiciones de riesgos, todas ellas obviamente atadas a temas de incertidumbre, probabilidad, impacto, pero hay una muy acertada para lo que busca el supervisor, que es el riesgo y la posibilidad de ocurrencia de un evento adverso que pueda afectar el cumplimiento de los objetivos. ¿Por qué?
porque como supervisor tenemos que estar siempre enfocados en cuál es el objetivo del Sistema General de Seguridad Social. Entonces, el artículo 1 de la Ley 100 nos dice que este objetivo es garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana mediante la protección de las contingencias que la afecten. Entonces, esas contingencias son de carácter económico y otras de carácter de salud. Entonces, el objetivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud es concentrarse en esa contingencia que va a afectar el derecho de la persona a la salud. Entonces, acá las tenemos: prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios. Entonces, el sistema se va a enfocar en los temas de salud. Entonces, todos los riesgos que potencialmente afecten el cumplimiento de este objetivo son los que el supervisor va a tener que estar monitoreando y estar vigilando. Entonces, acá uno habla de, como estamos hablando de todos los riesgos, también tenemos que hablar de todos los actores que participan en el sistema. No podemos hablar solo de los aseguradores ni de los prestadores, sino tenemos que hablar de absolutamente todos los sujetos vigilados de la superintendencia. Bueno, entonces, pues claramente la supervisión basada en riesgos se basa en que los vigilados hacen administración de riesgos. Entonces, para realizar una administración de riesgos, y lo hemos visto a lo largo de toda la mañana, hay que cumplir varias etapas. La primera de ellas es identificar los riesgos. ¿A qué riesgos está expuesta la entidad? ¿Sí? Y riesgos que me van a afectar el objetivo por el cual la entidad fue creada. Entonces, hay unos riesgos que va a tener el asegurador, otros el prestador, otros riesgos que va a tener los generadores de recursos, los que le están dando rentas al sistema de salud, otros los que tienen, por ejemplo, las entidades territoriales, otros los que tiene nosotros mismos como superintendencia. Después de identificar los riesgos, se hace una medición de estos riesgos. Entonces, hay que medir cuál es el impacto de ese riesgo y cuál es su probabilidad de ocurrencia. Entonces, acá miramos impacto y severidad. Frecuencia y severidad. Entonces, una vez medidos los riesgos, hay que ponerle controles a estos riesgos para lograr mitigarlos y disminuir o el impacto o la probabilidad de ocurrencia de esos riesgos. Una vez puestos estos controles, se sigue a la etapa de monitoreo del riesgo y mirar si esos controles están sirviendo o no están sirviendo, si el riesgo disminuyó su severidad o no. Y pues esto no es un proceso que se hace una sola vez, no es estático, es claramente dinámico, entonces se convierte en un ciclo que hay que estar mirando continuamente. Entonces, la administración de riesgos debe ser desarrollada por todas las entidades vigiladas, teniendo en cuenta los diferentes roles que cada una de ellas juega dentro del sistema, y debe ser interiorizada en todos los niveles de la entidad. Entonces, ya hemos visto la importancia que juega el gobierno corporativo en todo el tema de gestión de riesgos. Entonces, si esto no es una política de la entidad como un todo, sino que viene siendo de un área específica de la entidad, no se van a lograr los objetivos que pretende la gestión de riesgos. Esto tiene que ser algo que empieza desde la cabeza de la entidad y se diluye en toda la estructura de la entidad. Toda la estructura de la entidad tiene que ser consciente de la gestión de riesgos y de su mitigación. Bueno, entonces, acá vamos a ver más adelante en la presentación también cómo interactúa la gestión de riesgos en salud, que es el objetivo del sistema como tal, con la estabilidad de las instituciones que hacen parte del sistema. Entonces, ¿qué nos dice la experiencia y la lógica? Que cuando yo hago una menor gestión del riesgo en salud, voy a estar expuesto a un mayor riesgo financiero. Entonces, esto, viéndolo en un sistema como un todo, nosotros debemos hacer una mayor gestión en salud y asimismo vamos a poder tener una mayor gestión financiera. Si uno extrae esto y empieza a hablar de cada actor, uno puede ver esto mismo en cada actor. O sea, esto es aplicable tanto a los actores como individuos, como al sistema en general.
Entonces, si yo tengo una población menos sana, me va a demandar más salud, por tanto, voy a estar expuesto a un riesgo financiero más alto. Y esto mirándolo como sistema, de nuevo. Entonces, ¿cómo han evolucionado los sistemas de seguros de salud? Los sistemas de salud en general han pasado de un esquema de risk pooling, o donde el tamaño del pool o el tamaño de aseguramiento tiene que ser muy grande, donde los riesgos buenos, llamémoslo así, subsidien los riesgos malos, ¿sí? Este era como se manejaba antes el aseguramiento en salud o los sistemas de salud. Ahora los sistemas de salud están hablando de risk management o manejo del riesgo, gestión del riesgo, gestionar el riesgo de esa población. Entonces acá la lógica es que las personas sanas no se enfermen, las que están, digamos, enfermas no se me empeoren, ¿sí? Entonces hay que gestionar el riesgo en salud, y esto nos habla de la calidad de ese pool, de la calidad de esa población asegurada, entonces de la calidad de salud de la población. Y si ustedes se dan cuenta, hacia este punto es hacia donde ha evolucionado nuestro sistema, y lo vemos reflejado en el Plan Decenal de Salud, que ya el viceministro hablará el día de mañana sobre el tema. ¿Qué ha hecho la superintendencia? Las actividades para la adopción del sistema de supervisión basado en riesgos. Entonces también hay que tener, como lo vimos en la implementación tanto de Chile como de Holanda, como de la Superintendencia Financiera de Colombia, esto es un proceso, digamos, que toma un tiempo largo. La superintendencia viene trabajando en este tema desde el 2013, cuando se diseña la nueva estructura de la superintendencia, y a finales de 2013, diciembre de 2013, se expide el decreto que reestructura la superintendencia y crea 2 áreas específicas para la supervisión por riesgos. Después de esto, se hace investigación sobre los modelos de supervisión. Entonces hay una revisión de literatura nacional e internacional, se miran casos exitosos, tanto del sector salud en otros países como de diferentes sectores. Porque tenemos que mirar cómo ha sido en esos otros sectores, qué beneficios ha tenido, cuáles han sido los puntos de inflexión del modelo, y esto cómo se adapta al sistema de salud. Entonces, después se empieza a trabajar en un tema de gobierno corporativo. Y para ello, pues, como lo hemos visto, uno de los puntos principales de la gestión de riesgos, y lo he mencionado acá también, es el gobierno corporativo. Entonces, temas de buenas prácticas, manejo de riesgos, control interno, tienen que ser el diario vivir de las compañías. Hacemos un estudio de gobierno corporativo, y la idea es que, así como el sector financiero tiene un código país, el sector salud tenga normas de gobierno corporativo y buenas prácticas o lineamientos. Y ya hablando en sí de la supervisión basada en riesgos, empezamos a trabajar con la UIAF en el tema de lavado de activos y financiación del terrorismo, el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, que ya vemos más adelante qué significa, y el acuerdo de cooperación con el Banco Mundial. Entonces, y digamos, transversal a todo este proceso, hacemos parte del Observatorio Iberoamericano de Inspección y Vigilancia en Salud. La idea de este observatorio es que sea un mecanismo de intercambio de conocimientos, experiencias y técnicas de supervisión entre las superintendencias que hacen parte de Iberoamérica en salud, ¿no? La implementación del sistema de supervisión basada en riesgos. Entonces, de nuevo, es una supervisión prudencial y dinámica que da la posibilidad de actuar antes de que ocurra o se materialicen los problemas. Monitorea los diferentes riesgos a los que están expuestos los actores que pueden afectar el objetivo principal del sistema de salud. Se basa en la implementación de alertas tempranas y sistemas de monitoreo continuo. Contribuye a un sector mejor gestionado y más competitivo. Y se apoya en un esquema de gobierno corporativo que priorice la gestión y administración integral de riesgos, así como la calidad de los controles internos. Entonces, como este proceso ya lleva un largo camino, ya hemos desarrollado con el Banco Mundial varias actividades,
y nos reunimos con varios de ustedes para hacer todo el levantamiento de los riesgos a los que está expuesto el sector. Llegamos acá a unas categorías de riesgos después de todas estas consultas con ustedes. Lo principal es el riesgo en salud, ¿cierto? El sistema tiene que gestionar el riesgo en salud de su población, o sea, tiene que gestionar la salud de la población. Y acá tenemos tanto resultados sanitarios como resultados actuariales y ya vemos más adelante las definiciones. Pero esto puede estar afectado por los riesgos a los que se enfrentan los actores del sistema. Entonces, para poder generar un buen sistema se debe generar primero un fortalecimiento de las instituciones que hacen parte de él para así garantizar el objetivo del sistema. ¿Y estos riesgos cuáles son? Riesgos de carácter financiero, riesgos operativos, riesgos reputacionales, riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo, riesgo de fallas de mercado de salud y riesgo de grupo. Más adelante voy a ahondar sobre las definiciones de ellos. Y como esto está atado a un modelo de gobierno corporativo, este modelo de gobierno corporativo, ¿qué pretende? Primero, que hayan códigos de ética y gobierno corporativo, criterios de idoneidad y reputación para la alta gerencia, información pública y resultados de los vigilados hacia el diferente público de interés, transparencia y manejo en los recursos. Se debe mejorar mucho la cultura del autocontrol y las mejores prácticas, mayor compromiso y responsabilidad frente a la gestión de riesgos y construcción de modelos comparativos entre pares en el sector. Entonces, dependiendo de los actores, debe hacerse modelos comparativos de manera que las buenas prácticas sean, digamos, buenas prácticas del sector y no buenas prácticas de un solo actor, sino que sean buenas prácticas para seguir un ejemplo. De nuevo, acá este modelo de gobierno corporativo tiene que estar muy enfocado a la protección del usuario. Entonces, por ejemplo, acá las juntas directivas deben enfocarse en qué están haciendo con la población, cómo ha sido la gestión y el impacto en salud de la empresa en la población que está atendiendo. Digamos, ahí debe estar enfocada casi todos los resultados de las empresas, obviamente dependiendo del rol que cada una juega dentro del sistema. Vamos con las definiciones. Voy a ser muy rápido en esto. Identificamos los diferentes riesgos. Tenemos el riesgo en salud y empezamos por el actuarial. Entonces acá tenemos riesgo de concentración y hechos catastróficos, riesgo de incrementos inesperados en los índices de morbilidad y en los costos de atención, y riesgos de cambios permanentes en las condiciones de salud o cambios tecnológicos. Entonces, todo esto, si se fijan, es como el riesgo general del sistema, pero que va a impactar directamente a uno de los actores del sistema, más precisamente a los aseguradores. Y esto también, dependiendo del modelo de contratación que tengan los prestadores, van a tener, pues, también están expuestos a este tipo de riesgos. Resultados en salud. Traigo acá la definición del Plan Decenal de Salud Pública: probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, evitable y negativo para la salud del individuo, que puede ser también el empeoramiento de una condición previa, la necesidad de requerir más consumo de bienes y servicios que hubiera podido evitarse. El evento, la ocurrencia de la enfermedad, traumatismos o su evolución desfavorable, y sus causas son los diferentes factores asociados. Sigo con el de riesgo de fallas de mercado de salud. Entonces, este tipo de riesgos es ese riesgo al que se enfrenta el actor o las empresas que hacen parte del sector de acuerdo a la estructura del mercado de la salud. Entonces, les pongo ejemplos cuando se enfrentan a mercados oligopólicos, a mercados monopólicos, a mercados donde uno de los actores tiene, digamos, el poder de negociación, poder de mercado. Cuando se enfrentan a mercados donde hay colusión, y esta colusión es en precios, en servicios, en calidad, bueno, todos estos temas que tienen que ver acá con colusión, tema de incertidumbre de altos costos de transacción, información asimétrica
asimétrica. Entonces, cuando se enfrentan a riesgo moral por parte de cualquier actor del sistema. Y acá incluimos también a la población como actor, porque la población también tiene un tema de riesgo moral. Los demás, estos que voy a hablar, son riesgos netamente financieros: el riesgo de liquidez, que la empresa no tenga la suficiente capacidad financiera para cubrir sus obligaciones; el riesgo operativo, probabilidad que una entidad presente desviaciones en los objetivos de su proceso, consecuencia de deficiencias o fallas en los procesos, en el talento humano, sistemas tecnológicos y médicos, en la infraestructura, por fraude, corrupción o acontecimientos externos, entre otros. El riesgo reputacional, probabilidad que el buen nombre y prestigio de una entidad sea dañado por uno o más de un evento reputacional, tal como el impacto de la publicidad negativa sobre las prácticas comerciales. Me salté acá. El riesgo de crédito es cuando las entidades o personas que le están debiendo a la entidad no tengan la capacidad suficiente o la capacidad financiera para cubrir esas obligaciones. El riesgo de mercado de capitales. Entonces acá este riesgo es cuando todas las empresas hacen inversiones. Los aseguradores tienen un régimen de inversiones para sus reservas técnicas, pero más allá de esas reservas técnicas pueden hacer más inversiones. Los prestadores, por ejemplo, también cuando tienen excedentes, o cualquier empresa cuando tiene excedentes, esos excedentes generalmente se invierten en el mercado financiero. Este mercado financiero pues está expuesto a este riesgo de mercado de capitales. Entonces, cambios en las tasas de interés, cambios en las tasas de cambio, en realidad de los precios de los instrumentos financieros. Esa volatilidad va a afectar el valor de esas inversiones y, por tanto, el valor de la compañía. El riesgo de lavado de activos es la posibilidad que en la realización de las operaciones de una entidad, estas puedan ser utilizadas por organizaciones criminales como instrumento para ocultar, manejar, invertir o aprovechar dinero, recursos y cualquier otro tipo de bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación. En fin. Entonces, esto, más allá de crear una empresa para hacer un tema de lavado de activos o desviar recursos del sistema a grupos terroristas o al terrorismo como tal, es que usen esa empresa indirectamente para hacer ese lavado de activos de operaciones ilícitas. Entonces, por ejemplo, cuando uno hace pago a proveedores y ese proveedor está relacionado con actividades ilegales, está usando la empresa como un medio para hacer eso, siendo que la empresa se fundió para un fin bueno y ese no es su objetivo, pero está siendo utilizada para eso. El día de mañana vamos a tener acá al director de la OIAF y él nos va a hablar más, o nos va a profundizar más sobre el tema del lavado de activos y cómo se puede ver en el sector salud. Y por último, el riesgo de grupo. Veamos que esto es muy importante y de hecho la Superintendencia de Chile lo tiene, digamos, como una de sus líneas de trabajo, y la Superintendencia Financiera, por ejemplo, tiene el tema de conglomerados, porque las operaciones que tenga la entidad con sus asociadas, ya sean del sector salud o no, lo que haga esa otra entidad, esa vinculada, va a afectar directamente la operación de la empresa, del sector. Entonces hay que tener este tipo de riesgos muy bien monitoreado. ¿Cuál es la respuesta del supervisor respecto a cada riesgo? Entonces, tenemos, digamos, estas herramientas de supervisión: test cuantitativo, test de liquidez, es claramente para medir la liquidez. Tenemos una herramienta para evaluar el capital sensible al riesgo, y ahí tenemos mercado de capitales, el riesgo de crédito, el riesgo operativo y el riesgo actuarial. Tenemos las guías de manejo de riesgo y los estándares mínimos que van a ser, ahí vamos a tener todos los riesgos. Y de acuerdo a esta respuesta del supervisor, después de medir los riesgos del sector, los riesgos de los vigilados, llegamos a una matriz donde tenemos la calificación de la probabilidad y la calificación del impacto. Entonces, el color verde nos muestra la actividad normal, el amarillo una situación límite, el naranja
que ya hay problemas y debe haber una mejora obligatoria, y el rojo es necesario tomar decisiones más de reestructurar más. Esto lo que hace es definir la priorización del supervisor para enfocar la supervisión, de manera que esta supervisión sea más eficiente. Y si uno divide esto en 5 niveles de supervisión, donde el nivel 1 es la actividad normal, el nivel 2 son advertencias tempranas, el nivel 3 hay una preocupación significativa, el nivel 4 es cuando la viabilidad de las entidades o del sistema está en riesgo, y el nivel 5 ya es cuando hay que tomar decisiones de supervisión. Cuando uno ve estos niveles, cómo se pueden ver dentro de la estructura de la superintendencia y dentro de la estructura de este modelo. Cuando estamos entre el nivel verde y un poco del nivel amarillo, ahí es donde debe actuar muy bien el tema de autocontrol y gobierno corporativo de cada entidad. De manera que si ve que su riesgo se está deteriorando, su situación se está deteriorando, tome las acciones pertinentes para reversar esta situación. Después entra la delegada de riesgos, después tenemos la delegada institucional, después tenemos, ya cuando no tenemos nada que hacer, tenemos la viabilidad en riesgo y la liquidación, tenemos la delegada de medidas especiales, y transversalmente tenemos la delegada de protección al usuario, que debe actuar en todos los niveles de supervisión, la delegada de jurisdicción y conciliaciones, y la de procesos administrativos, que va a estar también en todos los niveles de supervisión. Bueno, el ámbito de aplicación, como ya les he mencionado, va a ser aplicable a todos los vigilados de la superintendencia, y vamos a tener coordinación con las diferentes superintendencias que también vigilan las entidades del sector. Entonces tengo acá industria y comercio, sociedades, supersubsidios, solidaria, superfinanciera. Con un grupo de los vigilados vamos a tener solo el monitoreo y la supervisión del riesgo en salud, y ese vigilado son las compañías de seguros que expiden ramos como SOAT, pólizas de salud, riesgos laborales, debido a que estas compañías, todo su riesgo financiero está supervisado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces ahí es donde debemos armonizar muy bien con las demás superintendencias para tener esta coordinación y no duplicar las funciones. Eso es el modelo que tiene la Superintendencia Nacional de Salud, este nuevo modelo, este nuevo enfoque, y lo que ha hecho, y vendrá el día de mañana, mostraremos cuál es la hoja de ruta en la implementación de este modelo.